Buen día, somos el grupo 5 y vamos a exponer acerca del barroco protestante. La estética del barroco fue consecuencia, en parte, del impacto de ciertos antecedentes históricos que promovieron la eclosión de propuestas artísticas muy diversificadas en los años siguientes. Por un lado, el descubrimiento de América en 1492 puso fin al aislamiento del continente americano. Con ello, favoreció la consolidación del absolutismo, la conquista y colonización de América, el triunfo de las compañías comerciales y el tráfico transoceánico. Por su parte, la Reforma Luterana en 1517 y la Contrarreforma Católica en 1545 rompieron la unidad cultural y espiritual de Europa. Lutero no se proponía en modo alguno crear una nueva iglesia, sino debatir sobre estas cuestiones y reformar las prácticas que le parecían condenables y alejadas del mensaje del Evangelio. En medio de esto, la teoría heliocéntrica de Copérnico hacia 1543, los avances de Galileo y las leyes de Kepler conmocionaron las bases del creacionismo y el antropocentrismo. Sumemos a ello la crisis de Europa del siglo XVII, caída de la economía, revolución de precios, levantamientos sociales, guerras, hambrunas, epidemias y caídas del índice demográfico, etc. Todo ello ayudó a que el barroco se expresara en un arte muy dinámico, creativo, original y sobre todo diverso en su universo de estilos, temas y recursos en cada país donde se manifestó. Algunos de los antecedentes principales del barroco protestante son las famosas 95 tesis de la Reforma de Martín Lutero, en contra de la venta de indulgencia. A inicios del siglo XVI surge una nueva religión cristiana, el protestantismo. Algunas de las características de esta nueva idea de religión evidencia que la clase burguesa, además de adquirir poder económico, empieza a adquirir poder social, ennoblecimiento. Y respecto al arte del momento, surge una respuesta casi inmediata al arte cortesano, el catolicismo restaurado. Donde hay mayor libertad creativa y de expresión, el barroco flamenco, este tuvo una gran división social y política marcada, catolicismo y protestantismo. Donde el catolicismo se caracterizaba por una política eclesiástica que legitima una sociedad monárquica y el protestantismo era esencialmente antiautoritario y legitimaba la sociedad en república. En el caso específico de los Países Bajos, la sublevación tuvo una actitud conservadora y poco problemática. La provincia del norte defendía conceptos de libertad medieval y una autonomía regional anticuada. De esta idea de la revolución en Países Bajos es que se aprende que el absolutismo no es la única forma de Estado y que el Estado como república no sobrevive lo suficiente si el contexto político sigue siendo monárquico. Un punto favorable que tuvo la estrategia de los Países Bajos fue su posición marítima que predestina al país a desarrollar el comercio entre el norte y el sur de Europa. Las guerras que obligaron a España a hacer sus compras al enemigo, la escasez de dinero de Felipe II en 1596, que causó la ruina de los banqueros italianos y alemanes e hizo convertirse a Ámsterdam en centro del mercado monetario. La principal característica que trajo consigo el arte del barroco protestante holandés fue el interés por presentar temas que hasta el momento se habían considerado banales o como simples accesorios de otros temas. Este nuevo interés por temas cotidianos y marginales relacionados al individuo y la naturaleza no se hubiera podido desarrollar sin la ausencia de toda influencia oficial y pública. En Holanda, los encargos de obras eran principalmente privados, donde prevalecía el gusto burgués, el cual no estaba orientado por las instituciones, a diferencia de los países del sur de Europa. La Iglesia ejerció un papel de mecenas para los artistas, sobre todo pintores, es decir, que influía y los apoyaba económicamente. La Iglesia fue uno de los más importantes clientes artísticos del país y solo quería brindar una dirección católica en todos los ámbitos posibles, pero sin imponer nada que afectase los temas a tratar. Así, el catolicismo restaurado concedió al artista más libertad que en otras partes para poder expresar lo que se vivía en el siglo XVI. Este naturalismo holandés inicia con el uso de la naturaleza muerta, bodegones muy ilustrativos y pinturas representativas llenas de detalles. Objetos, vegetales, animales y otros, antes complementos del arte religioso, son ahora protagonistas. También aparece retratada la realidad doméstica. A través del arte se busca resaltar el valor en acciones cotidianas, liberación del pensamiento y encuentro del arte. Por un lado, el arte católico mostró más su uso en temas religiosos. Un ejemplo es el Santo Entierro de Caravaggio. Esta pintura fue creada para estimular la tristeza y la compasión, conectando al espectador con la iglesia. Mientras que los mensajes protestantes siguieron la doctrina calvinista, lo cual que no permitía que las figuras religiosas dentro de ellas, porque se centró en la vida cotidiana, los retratos y los paisajes. La criada de la cocina de Vermeer es un ejemplo en donde se expone un mensaje moralista acerca de algo cotidiano. En relación a la arquitectura, se retoma la importancia del color, la escenografía y se empieza a unir elementos decorativos y prescindir de imágenes religiosas pensando en la unidad del conjunto. Desde el momento en que se da la sublevación de Holanda contra España, por motivos religiosos, todo el contexto sociopolítico se ve afectado.
Se impone el protestantismo en Holanda con gran influencia del calvinismo. El arte holandés seguía teniendo influencias de otros países europeos, principalmente el de Italia y de Francia. El barroco en Holanda destacó por su originalidad en la pintura a pesar de haber desarrollado otras expresiones artísticas. A través de la pintura, los artistas experimentaron con luz, forma y color, unificando todo en una gran composición. Hubo algunos pintores notables que realizaron aportes, como Frans Hals, al que se le conoce como uno de los precursores del impresionismo, y Rembrandt, que se especializó en captar las emociones de las personas en pinturas tanto grupales como individuales. A finales del siglo XVI, Alemania se vio influenciada por el barroco de Italia gracias a que el emperador Fernando III admiraba el arte italiano. Esto influye en la expresión artística alemana que antes de ello seguía siendo gótica. Sin embargo, al tratarse de un país protestante que se rige por el autoritarismo cortesano, el discurso artístico difiere del italiano en el que primaba el catolicismo. En cuanto a la arquitectura, las grandes iglesias y los edificios importantes en general reflejaban el poder imperial del gobernante mediante composiciones espaciales reticulares, elementos imponentes como grandes escalinatas y representaciones en escultura y pintura, tanto en las paredes como en el techo, acerca de la vida de la realeza. Asimismo, existen obras que reflejan un carácter artesanal similar al del barroco mestizo en España. Algunos arquitectos que destacan de esta época son Balthasar Neumann, quien diseñó la residencia de Würzburg, Johann Michael Fischer, por la iglesia San Miguel en Berg am Laim, y más adelante Dominicus Zimmermann, por la iglesia del Wies. Tras el incendio de 1666 que devastó la ciudad, Bren reconstruye 53 iglesias. Él difería de los modelos continentales por la claridad del diseño y un sutil gusto por el clasicismo. Su trabajo más ambicioso fue la Catedral de San Pablo. En este edificio de proporciones majestuosas, la tradición paladiana del Ingo Jones se fusiona con sensibilidades continentales contemporáneas en un equilibrio magistral. A modo de conclusión, la arquitectura del barroco protestante no tiene un desarrollo extenso en el contexto, ya que la misma ideología de la Reforma luterana encontraba como medio de expresión más eficiente a la pintura. Sin embargo, trazando una transición entre los templos católicos y los de carácter protestante, destaca la Catedral de Saint-Pierre en Ginebra. Cabe resaltar que esta fue el foco de la Reforma protestante en Suiza por acción de Calvino. La particularidad del edificio es que se construye en el siglo IV, pero mantuvo reconstrucciones durante el siglo XII y XV. Como característica de este tipo de arquitectura es que se consolidan a través de remodelaciones y difícilmente se encuentra un edificio que haya sido planteado como protestante desde su diseño. Sobre este punto, Rodrigo Rojas Vidal plantea lo siguiente. Son precisamente las transformaciones interiores del templo, su austeridad, el papel que juega en la ciudad y en la sociedad, la atmósfera teológica y doctrinal en que se desarrolló, los aspectos más importantes en que hacen de él un referente obligado de la arquitectura protestante. Por ende, al ingresar a un edificio, uno se topa con un interior en el cual el ornamento y las obras pictóricas quedan ausentes, porque la verdadera concepción del espacio tiene que ver con su apreciación divina. Este aspecto no solo influye en la arquitectura, sino también en sus elementos. La ausencia de rigor típico en épocas pasadas resalta aún más la presencia del mobiliario. Producto del incendio ya mencionado, la Catedral de San Pablo fue reconstruida en 1676 y en 1710, diseñada por el arquitecto Sir Christopher Wren, respondiendo al pedido de la monarquía protestante inglesa. La diferencia entre estos nuevos templos y el barroco tradicional católico es que no hay un énfasis en resaltar el altar. Más bien, por su altura e iluminación resalta el púlpito. Con ello existe una tensión entre largo y ancho, con un acento vertical central, que obliga al edificio a ensancharse hacia los lados. Para la época, la cúpula fue una de las más grandes, superando a la Basílica de San Pedro en Roma. En ella se pueden distinguir tres partes: el interior, donde se encontraban los frescos, el intermedio, que era una forma cónica para ganar altura, y finalmente la cúpula exterior soportada por cerchas apoyadas en la cúpula cónica, llegando al punto de marcar una pauta en la concepción de la arquitectura en ingeniería en Londres. Por otro lado, la planta, con una especial forma de cruz latina por las influencias clásicas italianas de Bernini, fue afectada por la iluminación, la forma de componer y los ornamentos de la tradición inglesa. La condición escenográfica de la fachada y los campanarios resaltan grandes elementos clásicos decorativos, lo que diferencia del barroco francés. Incluso la sensación espacial es otra, mucho llegando a considerar las partes de escala doméstica. Se complementan la combinación de lo decorativo y lo arquitectónico, generando un espacio más homogéneo y sin imágenes de santos.
Cabe resaltar la relación de la fachada sur con el río Támesis y cómo este edificio unificó el barrio central de Londres.